toda la iglesia en su casa en este día dominical y darle la bienvenida a este tiempo de gratitud y de adoración al Señor. Qué bueno como familia congregarnos alrededor de este tiempo de culto, este tiempo de adoración a Cristo. Él merece toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. Quiero saludar de una manera muy especial a todos los padres de familia hoy en el Día del Padre. Le bendigo, oramos al Señor para que Él traiga bendición a su vida, fortaleza. Sabemos las circunstancias y las cargas que han venido en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, pero también creemos que Dios traerá fortaleza, paz y nuevas fuerzas para seguir adelante. Bendigo y oramos por todos los padres para que el Señor les honre, les exalte y cumpla el propósito en su vida y en su familia. Saludo a cada persona que se conecta a esta señal allí en el campo, en Sotaquirá, en Vargas, allí en el Tunal, en Paipa, en Bogotá, en las diferentes ciudades y en los diferentes países donde hay personas que se conectan con nuestro tiempo de adoración. Sean todos bienvenidos a este tiempo de la iglesia en su casa. Que el Señor le bendiga, que el Señor le honre, que este sea un tiempo de fortaleza, de paz, de gozo y de unión familiar, allí junto con todos los suyos, o donde se encuentra la misma presencia y la gracia del cielo sea cubriendo su vida de una manera especial y abundante. Bienvenidos en esta hora a la iglesia en su casa. Vamos a orar y vamos a colocar delante de Dios este servicio de adoración, y yo le invito para que oremos a Dios y levantemos una palabra de adoración y gratitud. Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por este servicio de adoración que hoy podemos, Señor, elevar delante de tu presencia. Gracias por cada persona y por cada familia que se conecta, Señor, allí alrededor de este altar de adoración para adorarte y exaltarte, pero también para escuchar esa palabra que edifica, que alimenta y bendice nuestra vida. Que este sea un tiempo muy especial, que sea un tiempo de victoria, de fortalecimiento, de alegría y de fe. Señor, bendecimos de una manera poderosa a cada padre de familia hoy en la celebración de Día del Padre. Tú conoces la necesidad, la condición y las circunstancias de cada hombre, Señor, que te ama y que se acerca a ti. Señor, trae fortaleza, trae paz, trae provisión. Tú conoces las cargas en particular que cada uno puede estar llevando, Señor, sobre sus hombros. Pero yo te ruego, Señor, que nos ayudes y que nos bendigas y que seas tú, oh Dios, fortaleciendo nuestras vidas y que podamos salir de todo esto en victoria y en bendición. Bendigo a cada persona allí en el campo, bendigo a esas personas que están en otras ciudades, bendigo a aquellas familias que se conectan aún desde otras naciones. Señor, bendíceles y hónrales allí donde cada uno está, oh Dios, y que ahora mismo una presencia poderosa y sobrenatural sea llenando sus vidas y sus corazones. Trae, Señor, de los cielos sanidad, trae alegría, trae paz y consuelo en medio de las adversidades, y que este tiempo en el cual te adoramos sea un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 27 al 35. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra,
mas los necios llevarán ignominia. Que escuchemos el consejo, los proverbios sabios que nos hacen personas correctas delante del Señor y que permiten que sobre nuestra vida y nuestra familia venga bendición y gracia del cielo. Bienvenidos a la iglesia en su casa. Vamos a adorar al Señor con alegría, con gozo, y qué bendición poder contar con nuestro ministerio de alabanza y adoración de nuestra iglesia. Les bendecimos, oramos al Señor para que le respalde. También saludo y bendigo a todo el equipo técnico que trabaja en la transmisión de esta señal. Es toda una logística y un trabajo poder llegar hasta su casa. Por eso oremos también por ellos y bendigámoslos por el esfuerzo y el compromiso que tienen con la obra del Señor. Y en esta mañana, bienvenida Silvia, quien nos va a dirigir en un tiempo de adoración al Señor. Así es que disponga su corazón y permita que esta alabanza llene su vida y que sea como ese incienso y olor fragante que elevamos delante del Señor, y que haya gracia y los cielos sean abiertos en bendición para nuestra vida. Silvia, bienvenida a la iglesia en su casa. Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Nos alegramos de poder estar en este día con ustedes en la iglesia en su casa. Queremos que usted se disponga para que podamos adorar y exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cierra tus ojos y dile: Señor, en esta mañana queremos darte gracias por permitirnos estar delante de ti. Gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas. Queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos glorificarte, Señor. Por eso te pedimos que tu presencia sea en cada casa, sea en cada lugar donde se esté viendo este video, Dios. Declaramos, Espíritu Santo, que tu presencia nos llena y nos bendice de una manera especial. Queremos adorarte y exaltarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya te adoramos, Señor, en esta hora, porque tú eres santo y poderoso, Dios. Oramos hoy, danos su corazón, tú cerca estás, tu presencia hoy vendrá. El mundo está seco y necesita tu amor y esperanza que da.
queremos adorarte, queremos exaltarte porque tú has sido fiel y tú has sido bueno, Señor. Y no hay nadie como tú, Dios. Exaltamos tu presencia en esta hora, Señor. Desde el cielo tu voz,
tus manos y dile: confío solamente en ti, Señor. Confío en tus promesas, confío en tu palabra. Confío, Señor, en el Rey sobrenatural que eres. Señor, en esta hora tu iglesia te alaba, tu iglesia proclama y exalta tu grandeza, tu poder, Señor. Hoy nos unimos a ese coro de ángeles que día y noche te dan cántico de honor y de gloria. Santo, 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 Señor. A ti queremos exaltar y glorificar. Hoy nos postramos, Señor, para adorar y exaltar tu presencia, Señor. Te adoramos porque tú eres digno. Te bendecimos porque tú eres santo y poderoso y no hay nadie como tú, oh Rey. Te exaltamos, Espíritu Santo de Dios. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Solo a ti, Señor, queremos adorar. Solo a ti. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh Dios, oh Señor, te adoramos, Dios. Solo a ti, solo a ti. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza
alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te adoramos solamente a ti, Señor. Exaltamos tu grandeza y tu presencia, Señor. Y no hay nadie como tú, oh Rey. Levantamos nuestra adoración, levantamos nuestro clamor, levantamos, Señor, un cántico de adoración, de exaltación a ti, amado Rey. Te adoramos en esta mañana, Señor. Tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Gracias, Rey. Y es el tiempo donde nuestro corazón debe estar totalmente dispuesto para escuchar la palabra que Él quiere para nosotros. Dios les bendiga. Qué bendición poder adorar al Señor y llegar a su presencia con acción de gracias y con alabanza. Gracias al Ministerio de Alabanza por este tiempo especial de adoración a Dios. Le bendigo y sé que estos tiempos han traído refrigerio y nuevas fuerzas y nos acercan al Señor. Quiero recordarle a toda la iglesia nuestras actividades de esta semana. Recordemos, estamos trabajando fuertemente, seguimos haciendo la obra del Señor. La iglesia sigue avanzando, aunque los auditorios están cerrados, la iglesia sigue avanzando dentro del propósito del Señor. Por eso nos hemos organizado virtualmente para seguir conectados, edificándonos, para seguir allí en unidad espiritual y poder seguir alimentándonos a través de su palabra. Por eso les recuerdo el día miércoles nuestra reunión del liderazgo junto con su supervisor. Únase y recuerde el propósito que tenemos de tener nuestra célula, nuestros discípulos. Seguimos en ese proceso y en ese propósito. Es la misión de Dios para la iglesia. Entonces, el miércoles a las 7 de la noche se conecta con su área, con su supervisor. El día jueves, nuestra célula, estaremos transmitiendo gracias a los supervisores que están compartiendo una bonita palabra de Dios que ha sido de mucha bendición para la vida de cada persona que la ha escuchado. Y le recuerdo, el propósito es que usted pueda conectar a su familia que no conoce el Señor, a sus amigos, a sus vecinos, a sus parientes lejanos. Esta forma virtual nos permite tener nuestra célula con personas de otros lugares distantes. Ellos no conocen del Señor y es una oportunidad para nosotros conectarlos en nuestra célula y llevarles una palabra que edifique su vida. Entonces, el día jueves a las 7 de la noche nuestra célula se estará transmitiendo para que usted la reciba y la comparta y esté socializando con sus discípulos. El viernes tendremos una poderosa palabra de fe. Yo le invito para que se conecte, para que conecte a otras personas, para que pasemos un tiempo especial en la presencia del Señor y permitamos que el Señor hable y ministre a nuestras vidas. Viernes a las 7 de la noche nuestra palabra de fe. El sábado nuestro amanecer con Dios a las 5 de la mañana. Una invitación muy especial para que nos levantemos de mañana y oremos al Señor. 3 de la tarde, Ministerio Exploradores del Rey. Seguimos conectados con este propósito, con los muchachos, edificándolos a través de este hermoso ministerio que el Señor nos ha regalado. Los jóvenes a las 7 de la noche también el día sábado. Y nuevamente la iglesia en su casa, en familia, el día domingo a las 10 de la mañana. No se le olvide que apenas terminemos este tiempo de adoración familiar, se conecta a la iglesia infantil y los niños están recibiendo
recibiendo una bonita palabra de Dios a través de este hermoso ministerio. 3 de la tarde, no se le olvide, hoy estamos conectados con nuestras escuelas de formación. Ya entrando en la recta final de este segundo ciclo, damos gracias al Señor por el deseo de cada uno de los alumnos de seguir creciendo y por el compromiso y la disciplina que tienen para conectarse y aprender más de la palabra del Señor. Vamos a meditar por unos momentos en la palabra de Dios y yo le invito para que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Mateo capítulo 26. Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35. Y vamos a meditar por un momento en esa palabra. Y dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, he titulado esta palabra Cambios que me permiten ver la gloria de Dios. Recuerda, cambios que me permiten ver la gloria de Dios. Vamos a jugar un poquito con la imaginación. Imagínese usted estar de pronto en el auditorio de la iglesia y de repente por las puertas y por las ventanas entra una ráfaga de viento fuerte que hace volar papeles por todas partes. Y entonces usted ve cómo flamas que parecen fuego se posan sobre la cabeza de todos los hermanos que ese día están en el culto. Todos están sorprendidos y miran a su alrededor estupefactos porque nunca habían visto algo así, nunca había sucedido algo como esto. Ahora, suena extraño, ¿verdad?, al imaginarnos una situación de estas. Sin embargo, esto precisamente fue lo que sucedió en una de las celebraciones del pueblo judío, como fue en la fiesta de Pentecostés. Recordemos, Hechos capítulo 2 nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo en una de las celebraciones del pueblo de Israel, de los judíos, como era la fiesta de Pentecostés. Sabes que tenemos que mirar un poquito el trasfondo de este episodio, cómo o qué quiere el Señor enseñarnos acerca de este tiempo de Pentecostés. Ciertamente la venida del Espíritu Santo y hablamos del poder del Espíritu Santo, pero miremos un poquito más allá. ¿Qué es lo que quiere Dios a través del Espíritu Santo? Y encuentro una verdad, que el cambio es algo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque Dios nos conoce y por eso Dios envió a su Espíritu Santo. Ahora, Dios envió al Espíritu Santo porque Él no espera que los cambios los logremos por nosotros mismos, ni que tampoco los cambios en nuestra vida se den apoyándonos en nuestras propias técnicas de autoayuda. O sea, la persona, por mucho que quiera cambiar en sus propias fuerzas, no va a poder hacerlo. En sus capacidades o bajo sus propias estrategias, el Señor sabe que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Por eso el Señor nos envió al Espíritu Santo como un agente poderoso de cambio para nuestra vida. ¿Sabe que el Señor, antes de su partida, antes de ascender al cielo,
el Señor ya lo había prometido, el Señor ya había hablado del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y quiero que nos centremos un poquito en la vida de uno de los apóstoles y lo que fue la vida del apóstol Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque el apóstol Pedro fue precisamente uno de esos discípulos que estuvo presente en la víspera de la muerte de Cristo. Y quiero tomar la vida de Pedro como ese ejemplo de la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de una persona. Porque realmente el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo cambia, el Espíritu Santo renueva la vida de las personas. Cuando el Señor dijo: las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, está hablando de la obra y el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. La iglesia no puede ser indiferente a la necesidad y al poder y a la llenura del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos buscar y anhelar el bautismo, el poder, la presencia, la comunión, la llenura, el pleroma del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, porque es lo único que permitirá los cambios necesarios que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Cuando miramos la vida del apóstol Pedro, la Biblia nos muestra a un Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo y a ese mismo Pedro después de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Un hombre muy diferente. Porque recuerda, el Espíritu Santo fue enviado por el Señor para producir en nosotros cambios que nos permiten ver la gloria de Dios. Ahora, yo quiero que miremos en esta mañana qué transformaciones hizo el Espíritu Santo en la vida de Pedro que le permitieron ver la gloria de Dios y que seguramente tiene que ver también con cada uno de nosotros que queremos ver la gloria de Dios, que queremos que en nosotros se cumpla el propósito y la voluntad del Señor. Y lo primero que veo en el primer cambio fue de tener una fe fluctuante a tener una fe firme. Ese fue el primer cambio que nosotros podemos ver a través de la palabra en la vida del apóstol Pedro. Quiero que miremos ese episodio que tomamos en el pasaje de texto de lo que es el apóstol Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo. Mire cómo reacciona este Pedro. Jesús está a punto de ir al Getsemaní para ser arrestado y ser llevado a crucificar. Y él le dice a sus discípulos lo que va a pasar. Y le dice: todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersas. Y el Señor le dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí. Pero Pedro le dice, versículo 33, le dice: respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y en el versículo 34 Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, aunque Pedro y los discípulos caminaron con Jesús, escucharon a Jesús y vieron el poder de Jesús de muchas maneras, su fe era una fe emocional y una fe fluctuante e inestable. Era una fe débil, que las circunstancias difíciles los hacían desestabilizar. Es decir, que Pedro
no tenía una fe confiable, aunque caminaba con el Señor, aunque vio al Señor hacer milagros, escuchó todas sus enseñanzas, pero Pedro no tenía una fe confiable. Y hoy podríamos nosotros hacernos esa pregunta: ¿es nuestra fe una fe confiable? Conocemos del Señor, hemos oído muchos sermones de Dios, hemos experimentado el amor, el poder, la fidelidad de Dios, pero ¿es nuestra fe una fe confiable? ¿Sabe que si miramos la vida del apóstol Pedro, era un hombre emocionalista en su fe? Cuando todo marchaba bien, ellos querían seguir a Jesús y aún estaban dispuestos a dar su vida por él. Pero cuando arrestaron al Señor y las cosas se pusieron difíciles y se vio en peligro, entonces ¿cuál fue la reacción de ese mismo Pedro que momentos antes ha dicho: yo nunca te dejaré, yo no me escandalizaré, yo no me avergonzaré de ti, yo estoy dispuesto a morir contigo? Cuando las cosas se pusieron difíciles, entonces dice la palabra que Pedro negó al Señor 3 veces, como el Señor le había dicho, inclusive maldijo al Señor y negó ser su discípulo. ¿Sabes? Jesús nos conoce y Él sabe que nosotros somos vulnerables a las circunstancias de la vida. Jesús conocía a Pedro y sabía lo que Pedro iba a hacer. Pero también Jesús sabía las pruebas que se iban a enfrentar Pedro y todos sus discípulos. El camino de la vida cristiana no es fácil. El seguir al Señor no es fácil. El caminar tomado de la mano de Dios firme y en fe no es fácil, y el Señor lo sabe. Por eso el Señor, antes de ascender al cielo, el Señor les dijo: mire, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Pedro de los evangelios es un hombre débil en su fe, aunque caminaba con Jesús. Pero en Hechos, luego del poderoso día de Pentecostés, ahora que Pedro ha tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, esa llenura, esa experiencia poderosa del Espíritu Santo, ahora encontramos a un Pedro transformado, a un Pedro cambiado, con una fe firme, dispuesto a dar ahora su vida por causa del Señor. Si nosotros miramos a Pedro a partir de Hechos capítulo 2, vemos a un Pedro totalmente diferente que fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 18 dice la palabra: y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan respondiendo dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si te das cuenta cómo cambiaron las convicciones de Pedro. Estaban en peligro de muerte, de azotes, de cárcel, de maltrato. Les intimaron diciendo: no hablen más en el nombre del Señor. Pero Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, se paró firme en sus convicciones espirituales y no negó al Señor ahora, sino por el contrario, está dispuesto ahora sí, si es necesario, dar su vida por causa del Señor. Ese cambio le permitió a Pedro ser ese canal de bendición a través del cual Dios manifestó su poder. ¿Sabe, amada iglesia y amado hermano? El propósito de Dios no ha cambiado. El poder del Espíritu Santo no fue solamente para los apóstoles. Hoy la garantía de mantenernos firmes en medio de las adversidades que estamos viviendo y el futuro que nos están pronosticando es una profunda comunión con el Espíritu Santo.
Hoy estamos en un mundo que nos rodea, que quizás nos acosa, que posiblemente nos está llevando a renunciar a nuestras convicciones, a nuestros principios, a nuestra fe, a nuestra santidad. Y lo único que nos va a mantener firmes en medio de un mundo convulsionado como el que estamos viviendo es una profunda relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Sin el Espíritu Santo de Dios es prácticamente imposible mantener nuestra fe en estos tiempos. Sin la presencia del Espíritu Santo de Dios no podemos agradar a Dios. Y por eso hoy el llamado de Dios es a buscar la presencia, a anhelar la comunión, la intimidad con el Espíritu Santo como garantía de mantenernos firmes en estos últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de pecado, tiempos de convulsión mundial, donde lo único que nos puede mantener firmes es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente la fe del apóstol Pedro fue cambiada por el Espíritu Santo, sino que también cambió su carácter explosivo por un carácter transformado. Pedro era sanguíneo, pero Pedro era de un carácter explosivo. ¿Sabe? Juan 18:10 nos narra el momento donde fueron a detener o a arrestar al Señor allí en el Monte de los Olivos. Y dice la palabra Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Mira lo agresivo que era Pedro, lo reactivo que era Pedro. Cuando él se dio cuenta que fueron a arrestar al Señor, él sacó la espada y no midió consecuencias. Él quería bajarle la cabeza al soldado, pero solamente le pudo coger la oreja. Pero él sabía que iba dentro de su actuar sanguíneo el apóstol Pedro. Pedro era un hombre de carácter impulsivo, que no tenía dominio propio y que no pensaba para actuar. Bueno, ¿cuántos Pedros sabemos por ahí hoy en día, no? Que de pronto tenemos ese mismo carácter explosivo, que somos sanguíneos, que rápidamente reaccionamos. Y Pedro, pues era un hombre que reaccionaba de acuerdo a sus impulsos, y aunque andaba con Jesús, es lo más tremendo, ¿no? Aunque Pedro andaba con Jesús, no tenía ni dominio propio, ni templanza, ni mansedumbre. Ese fruto del Espíritu Santo no estaba en la vida de Pedro. Aunque Dios tenía a Pedro para grandes cosas, como seguramente nos tiene a cada uno de nosotros, si el carácter de Pedro no era transformado por el poder del Espíritu Santo, Pedro iba a tener muchos conflictos y muchos problemas. ¿Cuántos de nosotros también podemos andar con Cristo? Lo amamos y queremos agradarle, pero a veces ese carácter impulsivo nos traiciona y terminamos embarrándola cada rato. Y de pronto nosotros tengamos que meditar personalmente y decir, sí, a mí me ha pasado, porque me dejo llevar por las emociones, porque me dejo llevar por el mal genio, porque me dejo llevar por mi carácter, porque no pienso para hablar. Y bueno, ¿cuántos conflictos hemos tenido? Y el Señor sabía que Pedro necesitaba ser transformado en su carácter para llegar a ser ese instrumento que Dios quería usar, como efectivamente con el paso de los tiempos lo fue. ¿Sabe? La falta de comunión con el Espíritu Santo nos hace personas iracundas, explosivas, reactivas, que hacemos las cosas quizás con la cabeza caliente y que después nos estamos arrepintiendo. ¿Cuántos conflictos hoy hay en la familia por tener ese tipo de carácter? ¿Cuántos problemas en el trabajo, con la familia, en la casa? Porque tenemos un carácter explosivo, porque tenemos un carácter reactivo, porque no pensamos para hablar,
porque reaccionamos de acuerdo a las circunstancias. ¿Y cuántos problemas hace que esto venga a nuestras vidas? Pero sabes, Pedro entendió su problema. Y qué bueno cuando nosotros podemos entender y no justificarnos a nosotros mismos, porque creo que todos tenemos ese mismo problema, y me incluyo también. Y necesitamos entender que nuestro carácter tiene que ser transformado para poder llegar a ser esos instrumentos en las manos de Dios. Pedro lo entendió y decidió someter su carácter al gobierno del Espíritu Santo. Y sabes que cuando leemos sus epístolas, las que escribió el apóstol Pedro, ahora vemos a un hombre transformado que hasta pareciera ser otro hombre. Y nos habla Pedro, por ejemplo, acerca de cómo refrenar nuestra lengua, cómo manejar nuestro carácter, porque ahora él ha sido moldeado y transformado por el Espíritu Santo de Dios. Entendamos entonces en esta mañana la importancia y el valor de tener esa relación, esa comunión íntima y personal con el Espíritu Santo y los efectos que tiene sobre nuestra vida, en nuestra fe, pero también en nuestro carácter. Mire las palabras ahora de un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Seguramente Pedro está hablando por la experiencia, por las circunstancias feas, difíciles, problemáticas que vivió cuando no controlaba su lengua, cuando reaccionaba, cuando hablaba, cuando decía, cuando ofendía, cuando atacaba. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, ahora Pedro, por la experiencia, nos aconseja y nos dice: ¿tú quieres ver días buenos? Entonces refrena tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice el apóstol Pedro: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. ¿No cree que Pedro estaba hablando por su experiencia propia? Seguramente Pedro era un hombre vengativo, seguramente era un hombre agresivo. De esas personas que dicen: a mí me la hacen y a mí me la pagan. Si usted me hace una, yo le hago dos, pero yo no me quedo con eso. Así era Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo. Pero ahora un hombre lleno del Espíritu Santo está diciendo: mira, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice el mismo apóstol: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Sabe qué hermoso cuando nosotros doblegamos nuestro carácter? Cuando reconocemos nuestra necesidad y tenemos que decirle: Señor, toma el control de mis emociones, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis acciones, Señor, porque seguramente como el apóstol Pedro miraba hacia atrás y ahora nos está escribiendo esa palabra ahora de mansedumbre, esa palabra de fe, de templanza, de paz, seguramente nosotros también podemos mirar atrás y decir: el mal manejo, el descontrol de mis emociones me ha traído problemas, dificultades, malos entendidos, conflictos fuertes que seguramente han traído consecuencias difíciles sobre nuestra vida. Pero, ¿sabes? Son cambios que nos permiten ver la gloria de Dios y que nos van a permitir testificar a través de nuestra vida para que nuestra familia, para que nuestros conocidos, nuestros compañeros de universidad, de trabajo, nuestros jefes, vean en nosotros que ahora somos personas que hemos tenido un encuentro personal con Dios y que somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero el tercer cambio que tuvo el apóstol Pedro por el Espíritu Santo fue de ser un hombre carnal a un hombre espiritual. Pedro, aunque caminaba con Jesús, era un hombre carnal. ¿Y por qué? Mateo 26:40.
Dice la palabra, cuando Jesús está en el Getsemaní, dejó a sus discípulos, que eran sus amigos, orando mientras él oraba también al Padre. Pero dice la Biblia en el 26:40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Pedro era un hombre débil en su fe, en su carácter y en su compromiso, porque aunque andaba con Jesús, la oración no le llamaba mucho la atención. ¿Sabes? La falta de oración nos hace débiles. La falta de oración hace que el enemigo nos gane ventaja. Por eso, hace poco decía sobre Owens, decía que cuando uno deja de orar, permanece en tentación. Y es verdad. Lo que nos mantiene firmes, lo que nos mantiene fuertes, lo que nos mantiene avanzando en las cosas de Dios y en los caminos del Señor es una comunión con Dios a través de la oración. Y cuando el Señor dejó a sus discípulos orando porque necesitaban ser fortalecidos en su fe para lo que venía, a ellos no les importó la oración, sino se quedaron dormidos, y el Señor les está reprochando esto. Pedro era un hombre carnal, precisamente porque no tenía esa relación con el Señor. Pedro no entendía los propósitos que tenían que pasar con el Señor Jesús. Cuando Jesús le dijo que tenía que morir, que ir a la cruz, Pedro se opuso. No te acontezca tal cosa, Señor. Él no entendía. ¿Sabe? Porque dice la palabra en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Porque para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Entonces uno no puede entender los propósitos de Dios, los caminos de Dios, los tratos de Dios, si no está en comunión con Dios a través de la oración, a través de una profunda relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día, en lugar de entender los propósitos de Dios y lo que Dios quiere hablarnos, están renegando contra Dios, se han desanimado de Dios, han dejado de caminar con Dios? Porque no entienden. Si Dios me amara, si Dios existiera, si Dios fuera bueno, ¿por qué permite? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué aquello? Y no han entendido los propósitos de Dios, porque solamente una persona que anda en una buena relación con Dios, entonces tiene el discernimiento para poder entender los propósitos de Dios en medio de las circunstancias adversas que podemos estar viviendo. Y esta es la razón por la cual debemos mantener una relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos da pereza orar, cuando nos da pereza ayunar o leer la Biblia, o ya al conectarnos no es tan importante. Uno ve cómo hay personas que de pronto han bajado su deseo por escuchar la palabra. Es que no es lo mismo, yo prefiero en la iglesia. Mi hermano, este es el momento y hay que vivir el momento, y no podemos dejar de congregarnos. Obviamente no en un auditorio, pero sí en un mismo sentir a través de esta palabra que hoy está siendo predicada. Y es una forma de seguir creciendo y mantener una buena relación con el Señor. Hace poco le predicaba a la iglesia que nuestra vida espiritual no puede estar en cuarentena. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de ayunar, no podemos dejar de leer la Biblia, no podemos dejar de congregarnos a través de este tiempo como se está compartiendo la palabra del Señor y hallarle el sentido a la palabra que el Señor nos está hablando. No podemos encajarnos solamente en las formas como lo traíamos antes. Es que si no es en la iglesia, yo estoy esperando que hablen en la iglesia. Y si se demora que abran las iglesias, ¿qué va a pasar con nuestra vida espiritual? Nosotros tenemos que meditar en esto y entender que nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Espíritu Santo tiene que seguirse fortaleciendo día a día para mantenernos vivos espiritualmente y entender los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque cuando nosotros
dejamos de orar y dejamos de acercarnos a Dios, entonces también dejamos de crecer espiritualmente. Entonces hay que fortalecer esas disciplinas espirituales, y entonces si descuidamos esa vida espiritual, nos llenamos de incredulidad, de temor, de dudas. ¿Sabes? Pedro decidió que su vida no podía seguir en esa resequedad espiritual, y entonces decidió meterse con Dios, renunciar a esa vida carnal por una vida espiritual, porque el espiritual tiene la mente de Cristo. Y si nosotros miramos el libro de los Hechos, en el capítulo 3, ahora vemos a un Pedro que va a la hora tercera, a la hora de la oración, va a entrar en el templo, templo La Hermosa, hay un paralítico allí en nacimiento, y les pide limosna, y Pedro, lleno del Espíritu, ahora se acerca a este hombre y le dice: mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento dice que los tobillos de aquel hombre y sus pies fueron enderezados, y comenzó a caminar y a alabar y a glorificar a Dios. En el capítulo 5, versículo 15 y 16 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Qué diferencia la de un hombre lleno del Espíritu Santo a una persona que, aunque conoce de Dios, está seco espiritualmente! El Señor dijo: de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y hoy el llamado del Señor a la iglesia es: busca al Espíritu Santo de Dios. No menosprecies la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue dejado, sí, para consolarnos, para fortalecernos, para recordarnos, pero también para producir cambios en nuestra vida. Ese mismo poder que transformó a Pedro y a los otros discípulos está disponible para la iglesia hoy. Pero entonces viene la pregunta: ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos dispuestos a renunciar a la vida que estamos viviendo hasta hoy? ¿Estamos listos para esos cambios que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros? ¿Quisiera usted entablar una relación con el Espíritu Santo que traigan cambios de bendición a su vida? Pues hoy es el tiempo y la invitación del Señor. Iglesia, no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Anhela el Espíritu Santo en tu casa. Anhela el Espíritu Santo en tu ministerio. Anhela el Espíritu Santo en tu vida personal. Anhelemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vida y es poder que transforma, para que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios y podamos ver su gloria. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Padre, te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Tú estás en este lugar. Tú estás obrando a través de estas redes sociales, Padre. Gracias, gracias. Ayúdanos a entender que sin ti no somos nada. Ayúdanos, Señor, a entender que sin ti somos débiles, nuestra fe es fluctuante, nuestro carácter es explosivo, y nos convertimos en personas frías espiritualmente y carnales. Pero si tu presencia está con nosotros, Señor, si buscamos y anhelamos una relación profunda con el Espíritu Santo, entonces nuestra fe es una fe fuerte. Entonces nuestro carácter es moldeado por ti, Señor. Y ahora somos personas espirituales que entendemos los propósitos de Dios. Gracias, porque no nos has dejado solos, Señor. Yo oro para que esta palabra, Señor, sea tocando a la iglesia, a cada persona que la ha escuchado. Y ahora en nuestro corazón haya
el sentir, el anhelo de buscar la presencia y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, llena. Espíritu Santo, ministra ahora mismo. Perdónanos, Señor, si en medio de estas circunstancias, oh Dios, nos hemos alejado de ti. Si de pronto pensábamos, Señor, que para orar o para ayunar o para buscar tu presencia tendríamos que estar en nuestro auditorio, Señor. No, enséñanos, Señor, que aún en nuestras casas o donde quiera que nos encontremos, allí podemos tener una relación profunda con el Espíritu Santo que traiga transformación y cambios a nuestra vida, que te agraden a ti y que nos permitan ver la gloria de Dios. Bendigo a la iglesia y bendigo, Señor, esta palabra que haya cabida en nosotros y que nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús, bendigo esta semana que comienza y declaro que será una semana buena, de bendición, de protección, de provisión, donde veremos tu gracia y tu gloria en nuestra vida y en nuestra familia. Bendigo a cada familia que se conecta con esta señal. Bendigo a cada persona que escucha esta palabra y oro para que haya cabida en su corazón y su vida sea transformada por el poder de Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración entre llena de sinceridad, que no suene falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero, quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración entre llena de sinceridad, que no suene falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero con mis palabras y con mis hechos, con mi oración y mis sentimientos, con mi vivir en ti. Quiero ser verdadero, quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración entre llena de sinceridad, que no suene falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero con mis palabras y con mis hechos, con mi oración y mis sentimientos, con mi vivir en ti. Quiero ser verdadero con mis palabras y con mis hechos, con mi oración y mis sentimientos, con mi vivir en ti. Quiero ser verdadero. Con mi vivir en ti. Quiero ser verdadero, oh Señor.
Damos gracias al Señor por este tiempo, amada iglesia. Le bendigo en el nombre del Señor. Damos gracias por su palabra y oramos para que el Señor bendiga y guarde a su familia. Declaramos que un manto de protección de Dios está alrededor de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra vida, y que ninguna plaga tocará nuestra morada. Declaro en el nombre de Jesús que esta será una semana de bendición, de cielos abiertos, de gozo y de paz, donde veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Te bendigo en el nombre del Señor y te invito a conectarte esta semana con cada una de las actividades de la iglesia. Dios te bendiga grandemente. Me despido recordándote que en Cristo somos más que vencedores. Asambleas de Dios, estamos equipando a la iglesia para la extensión del reino de Dios, uniendo las familias para lograr que haya paz en nuestro hogar. Asambleas